El INTI, como todos ustedes saben, tiene muchas funciones dentro de nuestro país en su rol de Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Una de esas funciones muy importante es la de ejercer el rol del Instituto Nacional de Metrología, lo que en las normas de calidad que todos seguramente ustedes conocen, se denomina el Instituto Nacional de Metrología, es decir, la institución responsable de los patrones nacionales de medida, o sea, de realizar las unidades de medida en nuestro país, diseminar esas unidades a la industria a través de servicios de calibración o de materiales de referencia para el área química, asegurar la equivalencia internacional de esos patrones, o sea, el INTI desarrolla toda una actividad que por ahí en su primera visión no es visible para la industria, pero que tiene un impacto muy grande porque hace que las mediciones que se realizan en nuestro país sean reconocidas en el exterior. El INTI participa de comparaciones internacionales y recibe auditorías internacionales para asegurar que los patrones nacionales, es decir, la realización del metro, del kilogramo, del segundo, del ampere, etcétera, sean reconocidas en el exterior. Y además tiene la responsabilidad también de realizar acciones para mejorar la capacidad metrológica de la industria. Dentro de este rol, estos webinars cumplen una función importante, es decir, transmitir herramientas que le permitan a quienes desarrollan mediciones o trabajan en metrología en la industria trabajar cada día un poco mejor, ¿no? Entonces, nosotros vemos estos seminarios como una parte clave para cumplir ese rol del INTI, de Instituto Nacional de Metrología, contribuyendo a mejorar la capacidad de medición de la industria, ¿no? Así que, bueno, espero que el seminario les sea de provecho, y agradecerle la participación y también agradecerle a la gente del INTI Rafaela por la iniciativa de organizar esta actividad y a Franco por tomarse el trabajo de prepararlo y brindarnos su experiencia. Así que bueno, espero que sea provechoso y aquí estamos a disposición para lo que necesiten. Bien, muchísimas gracias, Héctor, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar mientras Franco va compartiendo pantalla, su PPT. Les quiero ir diciendo que las preguntas las pueden ir dejando en el chat y después, una vez finalizada la disertación de Franco, eh, iremos respondiendo algunas preguntas, ¿sí? Bueno, Franco, como les dije, es integrante del Departamento de Tecnologías Aplicadas, Sistema de Medición de INTI de Rafaela. Gracias, Franco, y te escuchamos. Cualquier cosita te avisamos, ¿sí? Perfecto. Bueno, Te muchas gracias escuchamos por la bien, pre- Franco. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias Héctor y Natalia por la presentación. Como ya me presentaron, bueno, yo soy Franco Badino. Hace 8 años que trabajo en la institución, en los laboratorios de Rafaela. Actualmente me desempeño como calibrador de instrumentos en las magnitudes de lo que son masa, presión y temperatura. ¿Sí? Bueno, un poco el objetivo de este webinario es que básicamente nosotros a diario recibimos consultas, ¿sí? Por la calibración de instrumentos. Muchas veces estos instrumentos se requieren la calibración por alguna normativa vigente en donde el usuario solamente calibra el instrumento, ¿sí? Calibra el instrumento para cumplir con esta normativa. Pero en muy pocos casos, y para no decir a veces nulo, realizan realmente una interpretación sobre los resultados que se obtienen en un certificado de calibración y cómo impactan estos resultados en los procesos del día a día de las diferentes empresas o laboratorios. Bueno, a continuación, me gustó este diagrama de bloque que básicamente resume el, el objetivo de este webinario, que es lo siguiente. Una determinada empresa o laboratorio tiene un equipo o un instrumento que necesita calibrar.
se envía a calibrar y, como yo mencionaba anteriormente, en la mayoría de los casos quedamos en esa etapa, ¿sí? La etapa de se calibró el instrumento, nos llegó el informe o el certificado de calibración y luego lo que hacemos es archivarlo, ¿sí? En realidad, lo que nosotros deberíamos hacer es interpretar, ¿sí?, los resultados de ese certificado y en base a eso tomar decisiones. Tomar decisiones, ¿por qué? Porque te puede influir la corrección o la no corrección de estos resultados en el proceso diario que tenemos día a día. Bueno, ustedes me preguntarán por ahí, bueno, ¿qué ventajas, sí, pueden ocasionar realizar una buena interpretación del resultado, del certificado, del resultado del certificado? Em, yo puse estas tres cuestiones, ¿sí? Una, asegurar la calidad del producto. Ustedes imagínense, nos tocó el caso en donde una empresa láctea tenía una cámara donde se realizaba el almacenamiento del queso. Bueno, todos sabemos que los productos tienen unas determinadas especificaciones técnicas, las cuales deben cumplir para poder asegurar básicamente la calidad. En el caso del queso era todo el tema de la textura, el sabor, ¿sí? Y bueno, nosotros cuando fuimos a la empresa veíamos que justamente la calidad del producto se veía afectada. Entonces, el personal que estaba ahí en esa empresa, eh, o sea, ya había intervenido, por así decirlo, en los diferentes procesos. Había analizado el tema de la materia prima, había visto el proceso de elaboración, pero no le había dado la importancia en sí a la pregunta esta, es decir, en la cámara donde yo estoy almacenando este producto que es el queso, ¿está realmente a la temperatura a la cual eh, o el requerimiento para que se desarrolle y asegurar la calidad del mismo? Con un simple mapeo térmico, ¿sí?, uno podría haber determinado ciertos parámetros de estas cámaras, después ya vamos a ver más adelante, y determinar ciertas cuestiones como la estabilidad de la cámara, uniformidad de la cámara, las temperaturas que están dentro de la cámara, eh, donde estas temperaturas por ahí, hay puntos donde se van de las especificaciones técnicas, en el sentido de que pueden estar por de más o por de menos, por así decirlo, que me termina afectando al producto, ¿sí? Desde el punto de vista energético, se me ocurrió el caso también de una cámara en donde yo puedo estar almacenando un producto que puede ser el hielo, ¿sí? Todos sabemos que el hielo, por más que lo almacenemos, eh, o sea, no pierde la calidad en sí el hielo si estamos por debajo de una determinada temperatura. Pero desde el punto de vista energético, ustedes imagínense si el sensor que controla esta cámara, en realidad estar, por ejemplo, a -5, que era una temperatura que yo elegí, por el error propio que tiene el sensor, estaba a -10. Yo en ese punto, ¿qué sucede? Yo estoy haciendo un derroche energético porque en realidad la temperatura que yo tendría dentro de la cámara es -10 y yo con -5, para asegurar el tema del que el hielo, no se derrite y demás, ya me estaría sirviendo. Entonces yo estoy haciendo un derroche de energía, ¿sí?, para compensar ese delta T de temperatura. Eso desde el punto de vista energético. Ahora, otras ventajas puede ser disminuir el scrap de mi proceso productivo, ¿sí? Se me viene a la mente una línea de producción en donde fabrica válvulas, ¿sí? ¿Qué sucede? En una determinada etapa de esta línea se realiza un control de las dimensiones de la válvula con un calibre. Yo este calibre lo había enviado a calibrar, me habían informado unos resultados, pero yo no los tengo en cuenta a la hora de hacer este control. Entonces, por así decirlo, en el mejor de los casos, yo estaría teniendo scrap de piezas que hubiesen estado dentro de los errores tolerados. Pero ustedes imagínense, en el peor de los casos, si yo estaría eh, dejando entrar o que sigan en mi proceso ciertas piezas que no cumplen con unas determinadas especificaciones técnicas.
¿sí? Como para ir entrando un poco en lo que es el tema de la interpretación del certificado y que no tiene que quedar simplemente en la etapa de yo realizo la calibración, me llega el informe y lo archivo, ¿sí? Va más allá y esa es por ahí es el objetivo que tiene este webinario. Bien, hasta ahora hablamos de que necesitamos calibrar el instrumento. Obviamente, para tener un certificado de calibración, primero tenemos que enviarlo a calibrar. Bueno, se encuentra el INTI, ¿sí? El INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, como bien lo mencionaba Héctor. Eh, Nosotros recibimos a diario consultas lo que son calibraciones de instrumentos. Después también el INTI supervisa a laboratorios privados, que son de la red SAC, ¿sí? Por ahí muchos escucharon hablar de la red SAC, y después también están los laboratorios privados del OA, ¿sí? Bien, acá hago un paréntesis, ¿sí? Porque a diario recibimos consultas de decir dónde calibrar el instrumento o tengo este instrumento. Si ustedes van entrando en las diferentes links que yo ahí les dejo expresado, cada laboratorio va a tener declarado un alcance, ¿sí? Este alcance me dice qué magnitud puede calibrar cada laboratorio y con qué incertidumbre de calibración, que vendría a ser la calidad de la medición, el laboratorio me puede informar, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo, como usuario de un instrumento que necesito calibrar, podría entrar en las páginas, tanto del INTI como en el laboratorio de la red SAC o en la página del OA, definir, ¿sí? Yo tengo este instrumento, lo quiero calibrar en este rango, llamémosle que a lo mejor es un termómetro, en este rango de temperatura, qué laboratorios me lo pueden calibrar y con qué incertidumbre mínima de calibración, ¿sí? Bien. Una de las cuestiones es que los laboratorios deben asegurar la trazabilidad metodológica. Ahora, eh, muchas veces uno se pregunta, con la trazabilidad, ¿sí? Eh, ¿Es solamente lo que yo preciso para asegurar realmente que estoy teniendo una medición confiable? ¿Estoy asegurando el resultado? Les tengo que decir que no. La trazabilidad es uno de los puntos, ¿sí? Pero además el laboratorio tiene que demostrar cierta competencia técnica. Esta competencia técnica la demuestra implementando lo que es la ISO IEC 17025. ¿Sí? Esta ISO IEC 17025 lo que me permite al laboratorio de calibración es informar resultados confiables y válidos y demuestran que trabajan de forma competente, por así decirlo. O sea, es un conjunto de acciones, no es solamente tener el patrón calibrado. Acá entra en juego la competencia técnica del personal, entra en juego las condiciones, por ejemplo, ambientales, entra en juego toda la parte de gestión, ¿sí? Llamémosle cómo el laboratorio ofrece la oferta de calibración, la imparcialidad o la confidencialidad de los resultados, ¿sí? Por ahí la ISO IEC es muy extensa, pero nosotros lo que nos vamos a centrar es en el punto 7.8, que se basa en lo que es el informe resultado, ¿sí? El informe el punto 7.8 de esta norma tiene los requisitos mínimos que deben contener un certificado de medición, un informe de ensayo. Bien, ahora una de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿qué encontramos en un certificado de calibración? En base a la norma la ISO IEC 17025, el punto 7.8 como antes mencionaba. Bueno, esto es un clásico ejemplo de un certificado de calibración-medición que es emitido por nuestro laboratorio. Primero, ustedes pueden observar un título, ¿sí? Una identificación única,
una descripción o identificación del instrumento. Acá cabe aclarar que se tiene que dejar como laboratorio bien expresado el instrumento que se va a calibrar. ¿A qué voy con esto? Marca, modelo, número de serie, rango, bueno, identificación, ¿sí? Después tenemos la fecha de ejecución de la actividad del laboratorio, cuál es la fecha en cual se realizó la calibración propiamente dicha. Los datos del usuario, acá por una cuestión de confidencialidad tapamos lo que son los datos de la empresa. El lugar de realización, ¿sí? Nosotros como en INTI Rafaela tenemos el alcance para brindar servicios de calibraciones tanto en nuestros laboratorios como trabajo in situ o en empresas, por así decirlo. ¿Sí? Cuando me refiero a trabajo en empresa, vendrían a ser calibraciones de balanzas, mapeo térmico de estufas, o calibración, por ejemplo, de determinados tipos de sensores, en donde es muy complicado, por así decirlo, el retiro de todo el lazo de medición. Y luego bueno, la fecha de emisión del certificado. Estos son los datos que figuran en la primera página de nuestro certificado. Después seguimos, está la metodología. ¿A qué voy con esto? La metodología, o sea, cada laboratorio tiene que tener declarado un procedimiento en el cual cómo realiza la calibración, ¿sí? En este caso era, por ejemplo, un manómetro en el cual nosotros el procedimiento interno que tenemos es el procedimiento 22 revisión 2, en donde se utilizó para generar presión una balanza de pesos muertos, hidráulica, ¿sí? Condiciones de calibración se detallan, bueno, en este caso, por ejemplo, el medio para transmitir la presión, que fue el aceite, la mínima división y resolución de lectura. Acá hago hincapié en este punto, ya que, por ejemplo, tenemos instrumentos que son digitales, por así decirlo, instrumentos que son analógicos. En los instrumentos que son digitales, la mínima división va a ser igual a la resolución de lectura. Pero en cambio, en ciertos instrumentos, llamémosle un termómetro líquido en vidrio, un manómetro tipo burdo analógico, eh, lo que se puede hacer, el operario, ¿sí? de la calibración, lo que hace es ver la mínima división que tiene el instrumento y queda a apreciación del calibrador en cuanto, entre comillas, puede subdividir esa mínima división. En este caso, para el operario le permitía eh, dividir esta división en 5 partes. Entonces acá la resolución de lectura vendría a ser un bar, ¿sí? Bueno, condiciones ambientales, dato no menor. ¿Por qué digo esto? Porque todos los resultados que se expresan en el certificado están en función a estas. Ustedes imagínense, nosotros, por ejemplo, este manómetro lo calibramos a 19 grados, entre 20 grados, llamémosle, ¿sí? Con esa determinada humedad y presión. ¿Es lo mismo o los resultados? ¿Qué impacto va a tener si yo ese instrumento lo estoy utilizando en un ambiente donde yo tengo 40 grados? Que es muy probable, ¿sí? Porque en la industria te envían a calibrar un instrumento, pero esas condiciones son muy diferentes a las que son en el uso diario, por así decirlo. Entonces yo acá lo que tendría que hacer también es ver cómo impactan estas condiciones ambientales, esta diferencia de condiciones ambientales entre lo que es la calibración y propiamente la medición en uso. Luego, definiciones. Estas definiciones hacen referencia a la tabla de resultados que se expresa de esta forma. Ya después vamos a dar pie a los diferentes resultados que se pueden obtener, por eso no entro tanto en el número, por así decirlo. La incertidumbre de medición, todos sabemos que cualquier calibración tiene asociado una incertidumbre, ¿sí? Bueno, a ver cómo se calcula esta incertidumbre.
Y después, bueno, un campo de observación donde se pueden detallar cuestiones, cuestiones que la institución o bien el operador técnico crea necesaria. Y dato no menor, esta leyenda que dice, el propietario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si es un instrumento que está reglamentado, ¿sí? Y está dentro de la ley 19.511 de metrología legal, ya está estipulado el tiempo que el instrumento tiene que estar sometido a verificaciones que son las verificaciones periódicas. Ahora bien, yo como usuario, ¿quién me determina el tiempo de calibración? ¿Sí? ¿O en base a qué yo determino el tiempo de calibración? Uno por ahí habla con las diferentes personas del laboratorio y demás. Sí, nosotros lo mandamos una vez al año, lo mandamos cada 2 veces dos veces al año o cada 2 años. Y uno por ahí le pregunta, eh, ¿qué información, qué información vos tenés para tomar esa decisión? ¿Sí? Hago hincapié en esto porque la interpretación del resultado de un certificado de calibración es parte de esto. ¿A qué voy? A mí me gustaría y me dejaría muy contento si después de este webinario empecemos a realizar lo que son las cartas de control. Una carta de control sobre cada instrumento, o empecemos por una, ¿sí? Una carta de control en donde yo exponga el instrumento, bueno, toda la identificación obvia del instrumento, pero los errores que se obtienen en el momento 1, llamémosle que yo hoy lo mandé a calibrar, después lo mandé a calibrar al sexto mes y después al año, ¿sí? De esta forma, yo puedo ver el comportamiento que tiene mi instrumento y puedo sobre esto tomar decisiones de decir, no, mira, Franco, yo lo calibré en el momento inicial, lo mando cada 6 meses y después lo mandé cada 12. Si yo tengo toda esta información y yo veo que el instrumento es muy estable en el tiempo y además la persona que lo utiliza tiene ciertos cuidados, el almacenamiento de este instrumento está guardado en un ambiente donde no es bastante agresivo, por así decirlo, yo puedo tomar una decisión de decir, yo en vez de enviarlo a calibrar cada 1 año, lo calibro cada 2, ¿sí? Pero yo tengo que tener esa información. O caso contrario, yo lo mando cada 1 año, y cuando yo lo envíe, cuando me informan los resultados, yo veo que está fuera de los errores tolerados para mi proceso. Entonces, no es un dato menor, ¿sí? Determinar el periodo de calibración. Por eso lo marqué en el certificado. Y por último, se encuentra lo que es la firma, que es el personal técnico autorizante para poder emitir el certificado. Sí. Bueno, acá hay dos opciones. INTI ya implementa lo que es certificados digitales. Como ustedes ven, es el caso de la izquierda, en donde se realiza un expediente y se realiza por mediante firma electrónica la autorización de dicho informe. Después también está la posibilidad de hacer una firma hológrafa, que es básicamente cuando el certificado se imprime en formato papel. Dato no menor es que tanto un certificado digital como un certificado en papel tiene la misma validez. ¿Sí? Porque por ahí cuando empezamos con todas estas cuestiones de emitir certificados digitales, las empresas nos pedían por así decirlo, el papel porque parecería como que, pero no, no es así. O sea, la validez es exactamente la misma. Bueno, ahora entrando
en tema, ¿sí? Me gustaría hacerle esta pregunta. Para ustedes, ¿calibración es lo mismo que ajuste? A esto doy pie porque en muchos casos la, la frase que se escucha es, sí, tengo este instrumento calibrado, entonces mide bien, por así decirlo, ¿sí? No es tan así. En una calibración, lo que se hace es una comparación entre una indicación incógnita de un instrumento y un patrón de referencia, ¿sí? Se ve cuán alejado está de este valor de referencia, por así decirlo. Obviamente, con su incertidumbre de calibración. En cambio, ajuste, ¿sí? Son las acciones que yo debo tomar, acciones correctivas que puedo tomar sobre el instrumento para poder disminuir estos errores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿todos los instrumentos se pueden ajustar? No. Por ejemplo, ¿un termómetro de líquido en vidrio se puede ajustar? No. Ahora bien, si yo les pongo el caso de un lazo de medición, que lo vamos a ver a continuación, indicador, transmisor, sensor, una PT100 industrial, ¿se puede ajustar? Sí. Pero bueno, dato no menor, siempre antes de realizar un ajuste, yo tengo que realizar una calibración sobre el instrumento. Porque básicamente yo lo que hago es ver, entre comillas, cuán corrido está de esta referencia para ver cómo me impacta en mi proceso y en base a esto tomar la decisión de ajustar el instrumento, ¿sí? Bueno, este es un claro ejemplo, un lazo de medición en donde está como yo le mencionaba anteriormente, indicador, transmisor y sensor. Las temperaturas de calibración requeridas por el cliente en este caso eran 95, 102 y 105, ¿sí? Nosotros empezamos por el punto de 95. Seteamos el baño termostático, 95 grados, colocamos los patrones de referencia y colocamos el instrumento a calibrar. Esperamos el tiempo de estabilización óptimo y lo que veíamos nosotros que el promedio de la indicación del instrumento era 93,7, cuando yo tenía seteado el baño 95. Entonces, la corrección, por así decirlo, era de 1,3, ¿sí? Con su correspondiente incertidumbre de calibración 0,2. ¿Sí? Este 0,2, hago un paréntesis, es la incertidumbre de calibración. Esta incertidumbre de calibración, por ejemplo, para lo que es la parte de termómetros o sensores de temperatura, tiene en cuenta, no vamos a entrar en detalle porque para cada magnitud, nosotros por lo general damos un curso específico, ¿sí? Pero me gustaría nombrarlo, cuáles son los factores, por ejemplo, que pueden entrar en el cálculo de incertidumbre de un termómetro. En este caso tenemos la estabilidad y la uniformidad del baño, la resolución del patrón, el drift de ese patrón, la incertidumbre de calibración del patrón, eso del punto de vista del equipamiento, por así decirlo. Y ahora, el punto de vista del instrumento, en este caso el sensor, esta incertidumbre se va a poder afectada por la resolución que tenga el sensor, la repetibilidad que tenga el sensor, ¿sí? Todo esto, todo esto es por ahí entra en lo que es el budget de incertidumbre para luego sacar este valor de incertidumbre, que es 0,2, que quiere decir que el valor más probable, ¿sí?, tiene asociado esta incertidumbre. O sea que puede tomar todos esos puntos. Entonces, bueno, yo primero realicé la calibración para luego, el cliente tiene limitado lo que son los errores tolerados para su proceso, y esta corrección de 1,3
no era la que se satisfacía, por así decirlo, el proceso de medición de ello. Por ende, se realizó lo que es el ajuste. En este caso, por ejemplo, lo que son los transmisores, se ajusta, puede ser el offset o la ganancia, y se vuelve a calibrar en los puntos y se informan los resultados. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo aparecen los resultados en un certificado de calibración? Bueno, en un certificado de calibración, lo más habitual que se informen como error o como corrección. Ahora la pregunta es, ¿el error es lo mismo que la corrección? No. Muchas veces nosotros encontramos ciertos errores involuntarios en la apreciación del resultado en sí por el simple hecho de aplicar mal las definiciones, tanto de error como de corrección. Bien, eh, cabe aclarar que estas definiciones, tanto la de ajuste que mencionaba anteriormente, que me olvidé mencionarlo, y esto, lo que es error o corrección, están en el BIM. El BIM es el vocabulario internacional de metrología, ustedes se lo pueden descargar y ahí podrán leer y podrán, bueno, capacitarse en todo lo que son las definiciones y todos los términos que se utilizan en la metrología, por así decirlo, ¿sí? Bien, ¿el BIM cómo me define el error de medida? Básicamente, como la diferencia entre el valor medido de una magnitud con respecto a una referencia. Y el BIM me define la corrección como la compensación de un efecto sistemático estimado. En otras palabras, para que ustedes lo entiendan, es el valor del error cambiado de signo. Así de simple. Lo que sí no debemos confundir entonces es la definición del error. El error es indicación del instrumento que yo estoy viendo menos la referencia. Vamos a suponer, yo estoy calibrando un termómetro que tiene una indicación de 20,2 y una referencia de 20,0, sería 20,2 menos 20,0, el error positivo de 0,2, corrección negativa de 0,2, ¿sí? Bien, a continuación, perdón, a continuación, la idea es, como yo mencionaba anteriormente, yo estoy en el laboratorio de calibración en las magnitudes de presión, masa y temperatura. La idea es mostrar un cierto análisis sobre los resultados, el certificado que le llega al cliente, los resultados en sí sobre estas variables. Eh, Obviamente que instrumentos de medición hay mucho, hay muchas magnitudes, pero bueno, también por lo que yo me especializo y por unas cuestiones de tiempo y demás, vamos a hacer hincapié en lo que son las magnitudes de masa, presión y temperatura. Bueno, para arrancar, vamos a hablar sobre el informe de ensayo de una estufa, que es un medio isotermo, ¿sí? Esta clase de equipamiento está muy presente en todo lo que son laboratorios de microbiología, empresas lácteas, hay muchos campos, por así decirlo, de acción. eh, pero bueno, básicamente, a continuación vamos a describir cuáles son esos valores o los resultados que se obtienen, ¿sí? Bueno, en este caso en particular, yo tengo una estufa. La metodología que yo utilicé fue la siguiente. Coloqué 9 sensores, como se indican en la figura, los puntos 1, 2, 3 y 4 en la parte superior, 5, 6, 7 y 8 en la parte inferior y 9 en el punto central. Ahí están los 9 sensores.
Justamente lo que se busca con esta disposición es cubrir o mapear toda la zona de trabajo que tiene la estufa. Bien, eso por un lado. Se inició el registro continuo de la temperatura, en este caso de la estufa, con una frecuencia de muestreo cada 30 segundos. Dato no menor, en este caso se hizo sin carga, ¿sí? Hay veces, y en la mayoría de los casos, hacerlo el ensayo con carga o sin carga me alteran los resultados, ¿sí? Por ende, uno lo que debería hacer es replicar el ensayo en las condiciones de uso. Por eso en muchos casos, cuando nos requieren esta clase de servicios, nosotros, bueno, nos acercamos a los laboratorios, a las industrias, y le decimos que les coloquen todas las muestras o todos los muestras, recipientes, o sea, que se simule básicamente el uso diario de la estufa. En este caso, el cliente quería ver cómo funcionaba su estufa, por así decirlo, en 60 grados. Entonces, en este caso tenía un ajuste del controlador, era un controlador digital en donde, bueno, se colocó 60 grados, porque la temperatura de consigna era 60. Dato no menor, y hacer hincapié en que hay controladores que son digitales y controladores que son bimetálicos. Ustedes, si me dicen, mira, Franco, ¿qué me aconsejarían como laboratorio para, o sea, qué equipo de controlador? Yo le diría un controlador digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente todos los resultados que se informan en el certificado, en el informe de ensayo, todos los resultados, ya vamos a ver en las próximas diapositivas, todos estos resultados son bajo esta condición, en donde se setió el controlador a 60 grados, ¿sí? Si yo tengo un controlador bimetálico, clásico, esas perillas, ¿sí?, que se ven, ¿cómo yo me aseguro de poder repetir esa condición? ¿Sí? Ni hablar si yo utilizo el mismo equipo para diferentes técnicas. Por ende, para disminuir este efecto, nosotros lo que hacemos es, si son controladores bimetálicos, lo que se agrega es una foto, ¿sí?, de la perilla, en donde ustedes podrán ver cómo está, le hacemos unas marcas tanto al equipo como a la perilla para que sirva como de una marca como de referencia, que todos los resultados que se expresan es bajo esa condición de seteo, por así decirlo, ¿sí? Caso que no sucede lo mismo cuando es un controlador digital. Bien. Y esto como para iniciar, o sea, ni hablar si tenemos que realizar después algunos ajustes sobre el controlador, ¿sí?, en base a los resultados que me da el informe. Bien. Además, dato no menor, el forzador de aire en este caso estaba encendido, ¿sí? Hay equipos que tienen o no tienen forzador o agitador, afecta lo que es el resultado. Y condiciones ambientales, se dejan en claro cuáles son las condiciones en donde se realizaron el ensayo, la temperatura y la humedad. Uno de los parámetros más críticos es la temperatura. Nosotros, cuando realizamos esta clase de ensayo, mínimamente lo que pedimos es que entre la temperatura ambiente y la temperatura de trabajo de la estufa, y más todavía si no son incubadores que tienen el sistema de refrigeración y calefacción y solamente es resistivo, o sea que tiene resistencia que solamente realizan la calefacción, que haya un delta T de 5 grados. ¿A qué voy con esto? Entre la temperatura ambiente y la temperatura de trabajo, porque puede afectar al funcionamiento del controlador del equipo. Nos tocaron, haciendo memoria, por ejemplo, un caso en donde se quería obtener un muestreo sobre una estufa el cliente la quería hacer un cultivo a 20 grados, si no mal recuerdo, y la temperatura ambiente estaba en 25 o 24. Entonces ustedes vean por ahí a veces, por desconocimiento, lo que puede pasar, ¿sí?
Bien, entrando netamente en los resultados, yo acá voy a obtener temperaturas promedio de las cámaras, ¿sí? En este caso, la cámara, en los diferentes puntos que se detallaron en la página anterior, yo obtuve esas determinadas temperaturas promedio con esa incertidumbre, ¿sí? Entonces, el promedio general de la cámara no es más que un promedio de todas esas temperaturas con una incertidumbre expandida. Bueno, esta incertidumbre expandida también es la duda que yo tengo sobre la medición, la calidad de la medición, y para el caso de estufas, yo voy a tener, me va a afectar lo que son la estabilidad, la uniformidad, eh, la resolución de los sensores que yo utilicé para realizar el mapeo, eh, el drift de estos sensores, ¿sí? Hay una serie de factores. Después también lo que se informa es temperatura máximas y mínimas. Esto hay dos, nosotros en el informe yo puse la parte del gráfico porque por ahí lo que genera más impacto visual, pero nosotros informamos tanto el gráfico de esta forma como también una tabla en donde se expresan la buena temperatura en cada punto máxima y mínima con con su correspondiente diferencia. Acá si ustedes ven esta gráfica, básicamente van a tener, por ejemplo, que para el punto 1, que era el punto que estaba en la parte superior, adelante en la izquierda, por así decirlo, están rondando estos valores. Por ahí no tienen mucha apreciación estos valores, yo lo puse por el impacto visual, pero sí por el tema de la escala, yo digo. En el certificado aparecen bien detallados estos valores. Entonces tenemos temperatura mínima, temperatura máxima para el punto 1, temperatura máxima y temperatura mínima para el punto 2, temperatura máxima y mínima para el punto 3 y así sucesivamente para los determinados puntos. La temperatura máxima y la temperatura mínima lo que me está marcando es la estabilidad de la estufa, ¿sí? La estabilidad. Dato no menor, ¿por qué? Porque en los medios isotermos dos parámetros fundamentales son la estabilidad y la uniformidad. Ahora bien, hablando de uniformidad, es justamente esto, es el gradiente existente entre dos puntos de la estufa. En este caso, nosotros lo que hacemos es referirlo siempre a el punto central, que es el punto 9. Entonces, en este caso, el promedio de la temperatura 9 menos el promedio de la temperatura 6 nos dio ese valor. O sea que desde el punto 9 hasta el punto 1 tenemos ese gradiente de temperatura, ¿sí? Seguimos, el punto 9.2 pasa exactamente lo mismo, el mismo análisis, y así sucesivamente con todos los puntos. También tenemos una incertidumbre de medición y el tiempo analizado, en donde ya vamos a ver, ahora voy a detallar cuáles son las tres etapas del ensayo que tiene. O sea, todos estos valores, tanto de uniformidad como de estabilidad, se informan en el periodo de estabilización de la estufa, que es el periodo que más le interesa, por así decirlo, al cliente, porque siempre las normas te exigen, por ejemplo, yo necesito cultivar un determinado microorganismo a una temperatura o a un rango de temperatura, por así decirlo. Bien, estos son justamente los diferentes ensayos que se hacen sobre la estufa. En primera instancias, tenemos la etapa de calentamiento, ¿sí? El equipo estaba a temperatura ambiente, se setió a 60, bueno, inició el proceso de calentamiento, luego por funcionamiento propio del controlador buscó estabilizar y estabilizó la temperatura. Todos los resultados que yo mencioné anteriormente, ya sean temperaturas promedios, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, corresponden a la etapa de estabilización. En este caso queda, bueno, nosotros siempre lo terminamos con
análisis de resultados del registro en Excel, pero así visualmente podríamos mencionar que a partir de aproximadamente 2 horas de ensayos, la estufa estabilizó. O sea, dato no menor. O sea, yo como usuario, recién a partir de la segunda hora, por así decirlo, yo tengo un equipo que con todas las condiciones anteriormente mencionadas, de temperaturas máxima, mínima. Yo todo lo que tengo por delante, ustedes fíjense, no me aseguran que esté a esa temperatura, ni hablar el pico que hizo en la etapa inicial, que llegó casi a 70 grados. Bueno, luego de esta etapa, ¿sí? Nombramos la etapa de calentamiento, la etapa de estabilización y ahora vamos a hablar del tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación, lo que hacemos es simular una apertura, que puede ser una apertura diaria que realiza un operario de laboratorio para poder introducir una mezcla o realizar algún tipo de muestreo. En este caso venía con temperatura estabilizada en los 60 grados, se realizó una apertura, ¿sí? Ustedes fíjense en cómo la temperatura descendió. Luego, bueno, obviamente cerramos de vuelta la puerta de la estufa y el equipo de vuelta empieza a tener ciertas oscilaciones de temperatura hasta luego estabilizar. Nosotros ese tiempo lo llamamos tiempo de recuperación y es el tiempo necesario que tiene que tener en cuenta el cliente para poder volver a tener dentro de mi estufa una temperatura estable, ¿sí? Por así decirlo. Bien, por ahí no hice hincapié en la parte de termómetro porque ya lo expliqué con la parte de calibración y ajuste. Ahora pasamos a otro instrumento que son de la magnitud de presión, que es un manómetro, ¿sí? Los manómetros, o sea, la magnitud presión es una de las variables que más se encuentran también ya sea en las industrias, en los laboratorios y demás. En este caso, se realizó la calibración de un manómetro cuyo rango era de 0 a 10 bar. La unidad de medición de este instrumento era el bar. Dato no menor, se hace su equivalencia a megapascales porque siempre se tiene que dejar expresado en sistemas, en unidades pertenecientes al Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? En este caso el pascal, por eso la conversión que ustedes ven abajo. El proceso de calibración de un manómetro es el siguiente. Primero tengo que determinar la exactitud que tiene el manómetro. En muchos casos, dependiendo por ahí la calidad del manómetro, esta clase o el fabricante viene declarada, ¿sí? Nosotros en nuestros laboratorios, dependiendo la exactitud de estos instrumentos, lo que hacemos es, se modifica el tema de la cantidad, bueno, tanto de puntos como de carreras ascendente y descendente que se le hacen. Pero bueno, para no entrar en detalle. Entonces nosotros, la indicación ascendente, ustedes ven, presión de referencia en esta parte. Indicación ascendente vendría a ser qué indicaba nuestro manómetro cuando yo generé los diferentes valores de presiones en forma ascendente. Ustedes, por ejemplo, ven, yo generé 0 bar, o sea, estaba... y obtuve, bueno, el 0 bar, obviamente. Después, en este caso yo generé 2 bar, la indicación fue de 2 bar, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, si yo aplico, ¿sí? Si yo aplico la fórmula antes mencionada de error, fíjense acá que tienen el error ascendente en esta columna, ¿sí? Entonces, lo que hacemos yo como usuario, es decir, indicación del instrumento, 2 bar, menos la referencia, 2 bar, error 0, ¿sí? O sea que para ese punto, para 2 bar, el instrumento tiene error 0. Pasamos al punto de 4. Fíjense en que para un valor de presión generado de 4 bar, la indicación ascendente fue de 3,9.
Aplicando nuevamente indicación del instrumento menos valor de referencia, yo obtengo este valor, menos 0,1 bar. ¿Sí? Y así sucesivamente. Nuestro procedimiento, lo que hacemos nosotros es informar la indicación, el error ascendente, el error descendente, ¿sí? Y además la incertidumbre, obviamente, porque tienen toda calibración, tiene asociado un valor de incertidumbre. Este valor de incertidumbre, para que ustedes tengan en cuenta, los factores que entran en juego por parte del equipamiento nuestro, nosotros vamos a tener la resolución de nuestros patrones, vamos a tener la incertidumbre de calibración de nuestros patrones, el drift de nuestros patrones, ¿sí? Y después, con respecto a la parte del instrumento, nosotros vamos a tener que evaluar, bueno, la repetibilidad del instrumento, la estéresis del instrumento, la resolución del instrumento. Por eso que en muchos casos, volviendo a lo que era un instrumento digital con respecto a un instrumento analógico, hay veces que nosotros podemos disminuir el impacto que tiene. El impacto que tiene uno de los componentes de incertidumbre, que es la parte de, bueno, de resolución del instrumento, justamente cuando por apreciación del usuario, nosotros, perdón, del técnico que calibra el instrumento, en esa división lo que hace es, cuando la divide, o sea, va a tener una mejor resolución y por lo tanto un menor impacto en el aporte de la incertidumbre en función a la resolución del instrumento. Bien. Bueno, acá entrando en lo que es la magnitud de masa, ¿sí? Nosotros realizamos lo que son calibraciones de balanza y calibraciones de pesas. Estos instrumentos están reglamentados bajo la ley 19.511 de metrología industrial y hay una serie de instrumentos que están sujetos a verificación periódica. Si ustedes entran en la página del INTI, podrán observar de cuáles son estos instrumentos que estoy hablando. Hay además termómetros clínicos, alcoholímetros, ¿sí? Hay una serie de instrumentos que están reglamentados. Ahora bien, los lineamientos, ¿sí?, de cómo realizar la calibración de una balanza, al ser un instrumento reglamentado, o sea, la Secretaría de Comercio, para regular, toma de la recomendación del Organismo Internacional de Metrología Legal, de la OIML, una recomendación y saca su propia resolución. Para el caso de balanza es la resolución 2307, en donde si ustedes después la pueden descargar o bien después vía mail me consultan, están la serie de ensayos que se le tienen que realizar a las balanzas. Y además de esto, también están, por ejemplo, cómo uno clasifica las balanzas. Todos sabemos, o bueno, o no, que hay balanzas clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. eh, Muchas veces cuando uno como técnico de laboratorio envía un formulario, nosotros tenemos un formulario en donde el cliente ante la necesidad, por ejemplo en este caso necesita calibrar una balanza, le enviamos el formulario para que complete y en muchos casos por desconocimiento no sabe qué clase es la balanza, por ejemplo, ¿sí? Que son datos que simplemente o división de verificación, la miniación, carga mínima, carga máxima, o sea, hay datos que están en el simple hecho de hacer una interpretación de, yo le digo la, la chava, pero en realidad las especificaciones técnicas que están expuestas en la balanza. Bien, los ensayos que se realizan, o sea, cómo nosotros calibramos una balanza, primero lo que hacemos es determinar cómo encontramos nosotros la balanza, que vendría a ser el ensayo de sensibilidad. En la capacidad mínima
el primer cambio de tolerancia, el segundo cambio de tolerancia y en la capacidad máxima, se deja expresado los valores de error, ¿sí? Eso para saber que le sirva al cliente cómo se encontraba la balanza antes de poder realizar un ajuste, por así decirlo, porque justamente la etapa que viene continua en el proceso de calibración es el ajuste. Las balanzas pueden tener calibración interna o calibración externa. Si es calibración interna, eh, se calibra de forma interna la balanza, con el simple hecho, esos son actividades que se deberían realizar o tener determinado cada cuánto hacerla justamente analizando, si tengo una pesa de control, ¿sí? Cada cuánto realizar este ajuste. Bueno, lo puedo hacer mediante calibración interna o calibración externa. Las balanzas, porque no todas tienen calibración interna. Las balanzas que tienen calibración externa, la pesa que yo utilizo para hacer el ajuste, la pesa que yo utilizo para hacer el ajuste, primero, debería ser de una clase tal, ya vamos a ver en el siguiente las diferentes clases de pesas que vienen, y además se recomienda, ¿sí?, que el cliente tenga esa pesa, ¿sí? Porque justamente yo ajusto la balanza con esa pesa y luego todos los errores en el ensayo de linealidad que yo voy a informar están en función a ese ajuste, ¿sí? Bien, ensayo 1. Después el ensayo de repetibilidad. Este ensayo consiste en tanto al 25% de la carga máxima de la balanza como al 75%, en este caso es 50 gramos y 150 gramos, ver cómo repite la balanza, por así decirlo, cuando nosotros hacemos una secuencia 0, carga, carga, 0, y así lo repetimos. Por procedimiento interno solo tenemos en 10 repeticiones. Entonces, pues cuando calculamos el desvío estándar de estas indicaciones, nos va a dar un valor. Ese valor es lo que nosotros informamos con esta leyenda. Por ejemplo, para una carga de 50 gramos, el desvío estándar resultó de menor a 0,1 miligramo. Hay veces que acá se pueden encontrar que pueda llegar a ser igual a la mínima división, o hay veces que se expresa el valor que dio la repetibilidad. Llamémosle, pudo haber dado 0,2 miligramos, 0,3 miligramos, ¿sí? Eso tanto para el 25% de la carga como para el 75% de la carga. Bien, otro de los ensayos que hacemos es el ensayo de excentricidad. ¿En qué consiste el ensayo de excentricidad? Ustedes ven, en la imagen simbolizaría como el plato de la balanza y las posiciones en donde se fue colocando la pesa. Franco, estás muteado por las dudas. A lo mejor tocaste sin querer. Franco. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Franco. Perfecto. Disculpen. Ahí, No sé si perfecto. Estamos otra vez en línea. Ahí estamos. recién nomás o... No, cuando estabas comentando lo del plato y las Ah, perfecto. posiciones que tenía ahí. Genial. Sí, seguimos entonces. Bueno, en los informes de calibraciones, básicamente puede ser balanza que tienen plataforma circular o plataforma rectangular, ¿sí? En este caso, ustedes tienen que observar, ¿sí?, cómo nosotros informamos el resultado en función a las letras que tienen ahí. Por ejemplo, para la parte central vendría a ser, bueno, la letra A, después la parte inferior la letra B, después la letra C, la D y la E. De esta forma, yo lo que hago es cuantificar con un valor
¿Cuál fue la indicación? En este caso yo coloqué 70 gramos, porque este ensayo se hace con 1/3 de la capacidad máxima de la balanza. Coloqué entonces 70 gramos y se va tomando la indicación que va teniendo la balanza. Para este caso fue para el punto A, el valor que dice la tabla, y después ustedes vean el resultado, que es el error de excentricidad. El error de excentricidad, en este caso, se calcula como la diferencia máxima entre el valor mínimo y el máximo, por así decirlo. Si ustedes se fijan, aplican una resta básicamente entre el valor C, que fue el máximo, y el valor E obtenido, que fue el mínimo, y obtienen ese error de excentricidad. Dato no menor, tanto la excentricidad como la repetibilidad, otro ensayo que yo nombré anteriormente, ustedes lo pueden determinar con con algún objeto, ¿sí? O un material que la masa no varíe en el tiempo. ¿A qué voy con esto? Como ustedes observan, no preciso tener una pesa de referencia para poder cuantificar la excentricidad, porque yo el simple hecho de colocar, por ejemplo, algún determinado, eh, material o algún que no varíe en el tiempo la masa, yo puedo estar determinando estos valores, excentricidad y linealidad, que son dos valores que entran en juego después en el cálculo de la incertidumbre que se informa en cada punto del nominal de la balanza. Bien, otro de los ensayos que se hace es el ensayo de histéresis. Este ensayo de histéresis lo que caracteriza, por así decirlo, es el valor que se obtiene en realizar. Se realizan cargas ascendentes y cargas descendentes de la balanza, justamente para determinar este valor de histéresis. Entonces, en un determinado punto, el valor que me dio en el ascendente con respecto al descendente, esa diferencia, la máxima en los diferentes puntos, es el que aparece acá descrito. En este caso, 0,4 miligramos. ¿Sí? Perdón. Luego pasamos a lo que es la movilidad, que es la capacidad que tiene la balanza de poder, por así decirlo, mover la indicación, o sea, la división de la balanza. ¿Qué sucede? En algunos casos siempre se utiliza una pesa correspondiente a la mínima división de la balanza. Ustedes se podrán preguntar, por ejemplo, hay balanzas que resuelven, bueno, la décima del miligramo, igualmente nosotros lo hacemos con la de 1 miligramo. ¿Por qué? Porque justamente en la resolución 456 expendida por la Secretaría de Comercio, si ustedes entran después en la tabla, la pesa de menor nominal es 1 miligramo. Entonces nosotros, por ende, lo hacemos con 1 miligramo. Después, esto es un caso por ahí medio puntual, en donde se puede observar unas balanzas de laboratorio, en donde sí tenemos, por ejemplo, divisiones que pueden ser de la décima del miligramo, la centésima del miligramo y así. Bien. Luego, lo que se hace es el ensayo de linealidad. ¿Sí? En el ensayo de linealidad, yo lo que hago es determinar los errores, ¿sí? Acá si ustedes ven el gráfico, es el error que fue, entre comillas, desarrollando la balanza a medida que fuimos colocando los diferentes valores nominales de la balanza. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso de 30 gramos, el error fue 0, para el caso de 40 el error fue 0, para el caso de 50 fue 0,1, y con su correspondiente valor de incertidumbre de calibración. Acá en los informes se expresa tanto el resultado y también viene acompañado un gráfico en donde se puede observar. Bien, en la parte de metrología legal, por así decirlo, hay veces ya tienen determinados los errores. Por ahí a lo mejor hay veces que en los certificados ven como una escalerita. Bueno, es justamente porque eso ya viene determinado y el personal que realiza el tema
de la calibración de la balanza o la verificación, tiene la potestad que si está fuera de estos valores que te puedan sacar de juego, por así decirlo, esa balanza, de sacarla de tu proceso productivo. Pero como nosotros estamos más en la parte industrial, en donde nosotros queremos determinar estos errores para ver cómo impactan en nuestros procesos, hay ahí un gris. Bien, y por último, un resultado de la calibración de una pesa. En este caso, dato no menor, todo lo que es pesa, como bien dije anteriormente, tanto balanza como pesan son instrumentos reglamentados. La Secretaría de Comercio saca la resolución 456 que establece las diferentes actitudes, las clases en función de las actitudes. Por eso es muy común encontrar pesas o que ustedes escuchen, mirá, yo uso una pesa clase E, utilizo una pesa clase F, utilizo una pesa clase M, que básicamente depende de la exactitud de la pesa, ¿sí? La mejor exactitud es la clase E, luego sigue la F y luego sigue la M. Por ende, hay ciertas cuestiones con respecto a lo constructivo. Todo lo que es clase E tiene ciertos valores de terminaciones superficiales, tiene ciertos valores de susceptibilidad electromagnética, no permite, por ejemplo, lo que es el ajuste. Y después ya, cuando nos desplazamos, por así decirlo, usted cuando descarguen la tabla, nos desplazamos hacia la derecha, en donde tenemos pesas de menor exactitud, las clase F o las clase M. Ahí ya, por ejemplo, lo que es clase F permite o no el ajuste, y la clase M sí permite el ajuste. Nuestro laboratorio de Inti Rafaela hacemos calibración de pesas clase M. Por ende, si ustedes calibraron alguna vez algunas pesas con nosotros, nosotros sí tenemos la posibilidad de realizar el ajuste de las pesas. Nosotros lo que hacemos en un proceso de calibración es comparar en una balanza que la utilizamos solamente como comparadora de masa, en donde nosotros esta comparadora de masa la tenemos caracterizada tanto en excentricidad como repetibilidad, que son dos valores que entran después en el cálculo de incertidumbre. Eh, Comparamos la pesa incógnita con nuestro patrón de referencia, que obviamente es de mejor exactitud. En este caso particular, ¿qué sucede? Al ser una pesa de 20 kilos, ¿sí? 20.000 gramos, perdón, la pesa tiene un error tolerado máximo de 1.000 miligramos, que sería 1 gramo. Nosotros la encontramos con 0,5 y después, obviamente, que viene asociado a su valor de incertidumbre, que este valor de incertidumbre yo tengo que tener un sistema tal que sea la exactitud de la clase siguiente. Por ejemplo, si ustedes buscan en la tabla, esta incertidumbre que yo informo acá es el error tolerado para una pesa, por ejemplo, clase F, ¿sí? Entonces, yo sumando este error más esta incertidumbre, ustedes fíjense en que no supera el gramo, o 1.000 miligramos, que es el error tolerado para esta clase de pesas. Bien. Ahora ya para ir a un caso de aplicación y dar un cierre a este webinario, y donde se vea de forma muy visual cómo impacta la interpretación del certificado. Tomamos el ejemplo de un laboratorio de microbiología, en el cual tenía que desarrollar el cultivo de un microorganismo que, para cumplir con la norma, o sea que la norma le colocaba las tolerancias en el cual debía estar la temperatura en el interior de la cámara, en este caso de la estufa, para poder lograr un buen desarrollo de los microorganismos, ¿sí? Bueno, esta temperatura era de 37 más menos 1. Entonces, en este caso, acá ustedes ven, bueno, es una imagen ilustrativa, pero básicamente sería, yo tengo una estufa en donde yo estoy realizando la medición de temperatura interna con un termómetro, ¿sí?
en donde la temperatura de consigna, ¿cuál era? 37 más menos 1, y la temperatura de seteo de la estufa era de 37,0. Bien. Yo inicié el proceso de incubación, tomé los datos. Bueno, la toma de datos puede ser manual o puede ser automática si tengo algún tipo de, si si el, si el equipo me lo permite, de forma automática, o hay veces que por ahí mediante algún tipo de software de registro se puede registrar. Bueno, la cuestión es que se tomaron justamente este registro de temperatura y la temperatura promedio, ¿sí?, de la estufa fue la siguiente: 37,0. ¿Sí? Ustedes al ver esto, ¿sí?, ¿qué dirían? La temperatura de consigna, ¿cuál era? 37 más menos 1. 37 más menos 1. Si ustedes ven acá, este más menos 1 me está marcando como el error tolerado de mi proceso. Yo obtuve 37 grados. Ustedes me dirían, sí, estoy dentro. Ahora bien, ese instrumento con el que yo tomé el registro, ¿sí?, ¿estaba calibrado? Ustedes me dicen, sí, estaba calibrado. Ahora bien, el certificado de calibración, ¿qué resultado me arrojó? ¿Sí? Esas eran las dos preguntas disparadoras, por así decirlo. Si ustedes ven, del certificado de calibración, ustedes tienen que para el punto de 37, en ese caso hay que aplicarle una corrección al instrumento de 3 grados. Si yo le aplico una corrección al instrumento de 3 grados, fíjense que en realidad yo hago 37, corrección suma algebraica, sumo los 3 grados de corrección. Esto me está diciendo que en el interior de la estufa yo tenía 40 grados. 40 grados. ¿Es la temperatura óptima para mi proceso? Claramente no. O sea, fíjense, era 37 más menos 1 y me está dando 40 grados con esta incertidumbre de medición que no es la misma que esta otra incertidumbre. Esta, la 0,2, es la incertidumbre de calibración del sensor. Esta incertidumbre que, bueno, no la tenemos acá calculada, pero sí en las planillas. Esta incertidumbre, o sea, esta incertidumbre de calibración es un componente de esta incertidumbre, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, para no complicársela, es como ustedes vean que yo al no aplicar, ¿sí?, al no aplicar la corrección, o sea, el resultado del informe, yo en realidad estaba generando un error involuntario en mi proceso y en realidad yo estaba teniendo dentro de mi estufa un valor de 40 grados. Ahora bien, ustedes se podrían pensar, bueno, Franco, ¿qué acción correctiva podemos aplicar? Ustedes recuerdan en el principio del ejemplo, habíamos seteado la estufa a 37 grados. ¿Sí?, realizando ciertas omisiones del caso, porque habría que hacer un mapeo para validar que justamente cuando yo realizo una corrección sobre el display del seteo de la estufa, a ver si se repiten ciertos valores, pero bueno, realizando una cierta omisión, a priori podríamos decir que yo modificaría el seteo de la estufa, lo colocaría en 34,0 en vez de 37 como estaba en el estado inicial, y volvería al estado óptimo, por así decirlo, en mi proceso, que yo quería que esté mi temperatura en 37 más menos 1. Bien, esa era un poco la idea de exponer cómo se ve el impacto que puede generar la no utilización de los resultados del certificado de calibración y que muchas veces lo único que hacemos es calibrar un instrumento para cumplir con un requerimiento de una norma y simplemente lo guardamos. Y no lo interpretamos y tomamos decisiones sobre mi proceso. Para concluir, bueno, básicamente sería repetir un poco todo lo que estuvimos hablando, pero yo le quisiera dejar unas cuestiones, por así decirlo, básicos. La primera es decir, como yo dije anteriormente, al inicio, la frase de que yo tengo un instrumento calibrado, entonces me mide bien, no, no es así. Yo tengo que realizar un análisis sobre los resultados y ver
cómo me impactan estas correcciones o sea, el resultado de calibración que se puede expresar como error o como corrección en mi proceso. ¿Sí? ¿Cómo utilizarlos? Otra de las conclusiones, lo veíamos con el caso anterior, cómo utilizar este valor me permite tomar ciertas decisiones sobre mi proceso y no ocasionar errores involuntarios. Y dato no menor, y haciendo hincapié en prestar atención donde yo envío a calibrar mi instrumento, que sea algún laboratorio, ¿sí? Que además de demostrar la trazabilidad meteorológica, demuestre la competencia técnica mediante la implementación o la acreditación de lo que es la ISO IEC 17025. ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos culminando lo que es este webinar y aprovecho la oportunidad para, bueno, dar gracias primero de todos a todos los participantes. Esperemos que la idea mía era, bueno, sembrar en ustedes ciertas cuestiones que sirvan como disparadoras, ¿sí? Y además dar gracias al equipo de Inti Rafaela, si bien yo soy la cara visible de este webinario, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, llamémosle todo lo referido al desarrollo de este webinario, todo el tema de las difusiones, fue un trabajo en equipo, ¿sí? Por eso recalco eso. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, Natalia, Ay, no me quedo puedo mutear. a la guarda de Hola, algún hola, tipo ¿me de comentario. escuchan? Ah, sí, bueno. Gracias, Franco. Gracias, la verdad, muy claro. Hay muchas preguntas. Yo tengo agendada unas 25, 24. Algunas fueron respondidas durante el seminario por los mismos participantes. Eh, Te voy a leer las dos o tres, las primeras, y después, si les parece bien, estas preguntas o las envían a metroraf@inti.gov.ar o les enviaremos las respuestas a todos, ¿sí? La primera pregunta es si los intervalos de calibración tienen que ver con el tiempo de uso de los equipos. Sí, como yo bien mencionaba, los periodos de calibración es netamente interpretación. Primero hay que marcar la diferencia, si hay un instrumento que está reglamentado o un instrumento que no está reglamentado, ¿sí? Primera, Franco, perdón, si podés dejar de compartir la pantalla, así te vemos eh, a vos. Ahí sí, estamos. Gracias. bien. Bueno, en primer lugar, o sea, yo tengo que determinar si el instrumento es un instrumento que está reglamentado o no, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Si un instrumento que está reglamentado, por lo que es la parte de metrología legal, yo voy a tener un cierto periodo de verificaciones que ya viene determinado por toda la cuestión legal, por así decirlo. Pero por ahí los periodos de calibración, por ahí a lo que apunta la pregunta es más a un uso industrial, por así decirlo, en donde yo en base a mi historial que tengo, por eso la importancia de tener una carta de control sobre el equipo y ver cómo fluctúa el comportamiento al mismo, llamémosle el error o la corrección en el tiempo, yo voy a tener la herramienta para determinar si lo calibro cada 6 meses, cada 12 meses, ¿sí? O sea, tengo que hacer un análisis y ver de cómo impactan los errores que yo obtengo del certificado en mi proceso. No sé si por ahí está respuesta o no la consulta. Nosotros lo que tenemos son cartas de controles sobre los diferentes equipos de medición, instrumentos de medición, perdón, que por ahí si nos escriben a los correos que por ahí Natalia o Héctor fueron mencionando, tenemos ciertas cartas de controles como de referencia en las diferentes magnitudes, en donde, bueno, le podemos realizar por ahí el asesoramiento, porque aparte de realizar solamente lo que es calibración, por ahí también Franco. realizamos el asesoramiento. Sí, perfecto, gracias. Algunas cuestiones así como para organizarnos, como la cantidad de preguntas son un montón, vemos que hay mucho interés en la temática. Vamos y les vuelvo a recordar el mail metroraf@inti.gov.ar
Por un lado, vamos a enviar la respuesta de las preguntas a todos y a todas, así queda claro el tema para todos. Los chicos se van a tomar el trabajo de ir respondiendo, los chicos del área se van a tomar el trabajo de ir respondiendo las preguntas. Y por otro lado, estamos pensando en armar una comunidad de práctica, porque vemos que el tema es genera mucho interés y notamos que hay mucha necesidad de seguir trabajando en estos temas. Así que, bueno, la idea es poder armar una comunidad de práctica entre todos aquellos que estén interesados en sumarse. Nos van escribiendo a metroraf@inti.gov.ar y también recordarles que una vez finalizado el webinar se les enviará a todos la grabación del mismo y el PPT que usó Franco para contarles. Y una encuesta de satisfacción. Acá me están también diciendo que se enviará una encuesta de satisfacción. Franco, te leo otra y así vamos redondeando y después la otra decía si se puede compartir un ejemplo de carta de control que tal vez se lo podemos enviar por mail. Son preguntas del inicio, así que por ahí... Otra pregunta es si el laboratorio contrasta y determina que el equipo está fuera de rango, obviamente debe destapar el mismo y acceder a sus componentes internos para llevar las mediciones a niveles óptimos, es decir, calibrarlo. ¿Es así esto que dice este participante? Bien, buena pregunta, Natalia. Eh, en un principio, o sea, nos envían el instrumento a calibrar. En el proceso de calibración se determinan estos errores que tiene el instrumento. La tarea nuestra, o sea, nosotros brindamos el servicio de calibración. El servicio de ajuste, por así decirlo, eso se tiene que consensuar con el usuario. ¿A qué voy con esto? Hay muchos instrumentos, ¿sí?, que son muy estables en el tiempo, pero tienen errores o sea, errores muy grandes, para así decirlo, para que ustedes lo entiendan. Acá por ahí habría que entrar en lo que son definiciones de exactitud y precisión también, como para que ustedes lo entiendan. Pero por ahí, como regla general, yo lo que le aconsejaría a ustedes es que por ahí cuando envían a calibrar un instrumento, además de ver el error que tiene, también como de charlar con el laboratorio antes de realizar, que el laboratorio le realice este ajuste, porque hay veces que, entre comillas, te puede jugar en contra. Bien, una más y cerramos, Franco, ¿te parece? Y Bueno, después nos comprometemos a enviar las respuestas. perfecto. En algunos servicios los desvíos hallados en la calibración de un equipo es inferior a la tolerancia del proceso donde interviene dicho equipo. En este caso, ¿podría no ajustarse previo informe y conformidad con el cliente? Claro, exactamente. O sea, No si sé yo si se tengo. entiende. Sí, exactamente. O sea, por lo que yo interpreto es que yo envío a calibrar un instrumento, si bien tiene un determinado error, pero para el proceso, las tolerancias que yo tengo de uso de ese instrumento no me afectan ese error, yo no tendría que ajustarlo. Sí tengo que contemplar ese valor de error para tener el valor real de mi medición, por así decirlo. Bien, bien, perfecto, Franco. Bueno, vamos cerrando. Ahí Héctor, que es también un compañero nuestro de INTI, les dejó el link al formulario de la encuesta de satisfacción. Les vuelvo a recordar que será enviado la grabación y el PPT a todos los que se sumaron hoy y les va a estar llegando en los próximos días las respuestas a todas las preguntas y en un poquito más de tiempo la invitación a ser parte de la comunidad de práctica de este tema que ha despertado tanto interés. Franco, te agradecemos un montón por haber preparado esta presentación. Gracias, Héctor, y a todo el equipo INTI por haber colaborado en este webinar.
Y bueno, y agradecerles a todos y a todas por este rato que se han sumado y seguimos en contacto. Gracias.